voy a empezar presentando a mis compañeros de panel, que tengo la inmensa suerte de tener unos pedazos de compañeros y amigos. Vamos a empezar por José Gamero, por ir por orden, ¿vale? José Gamero es CEO de Sevilla 2000 Inmobiliaria desde hace 22 años. Cuenta con múltiples reconocimientos nacionales, autonómicos, locales, y podríamos destacar entre ellos el Premio Andalucía Excelente 2016 o Mejor Modelo de Negocio Inmobiliario de Andalucía 2020. Eres API, CRS, SIRA y Perito Judicial. Gracias, Pepe, por estar aquí. De otro lado tenemos a Francis Rodríguez, que es CEO de RK Inmotasa, en Murcia, ¿vale? Es grado universitario en Recursos Humanos, agente de la propiedad inmobiliaria, perito judicial, CRS y tiene 23 años de experiencia en el sector como gerente. Muchas gracias, Francis. De otro lado tenemos con nosotros también el honor de tener a Mónica Soto, esta bella mujer, que es diplomada en Gestión y Administración Pública. Empezó en el sector inmobiliario en el 2003 como asesora comercial. Poco a poco fue avanzando en puestos dentro de su organización hasta que llegó a ser jefe de ventas. Después se tomó un parón de unos años, haciéndolo coincidir con su maternidad, y después, en el 2016, ya volvió, retomó la actividad inmobiliaria y desde el 2019 hasta la fecha es la CEO de Mónica Soto Servicios Inmobiliarios. Muchas gracias, Mónica. Tiene fans a tope. Muchos fans. Aquí tenemos a Lucas Carrasco. A Lucas Carrasco, bueno, yo no puedo decir nada que no sea excelente de Lucas, porque es compañero de JICA y miembro de la Junta Directiva. Él es gerente, junto a su mujer, de Surhome desde el año 2015. Como he dicho, miembro de la Junta muy activo. Es referente en el campo de Gibraltar, con una labor muy activa, ayudando a todos los inmobiliarios de la zona, CRS y Perito Judicial. Muchas gracias, Lucas. Tú también, ¿eh? Y por último, pero obviamente hiperconocido por todos, tenemos a Vicente Tito Beltrán, ¿vale? CEO de RK by Realmark, que presta servicio a 30 agencias inmobiliarias y en la actualidad se encuentra en expansión internacional. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector, ha sido instructor CRS durante 7 años, fue vicepresidente y portavoz de Coapi Valencia, fundador y presidente de la asociación Valencia SIC, que dio después origen a la actual ASICVAL, y es formador AIR. Muchísimas gracias, Tito, por estar aquí. Gracias. Bueno, nuestro panel se llama Agencia versus Negocio. Y lo primero que queríamos aclarar o poner el punto, ¿vale?, para empezar el debate que vamos a tener con estos gerentes que estamos aquí, es que la palabra versus, la RAE, dice que es frente a o en oposición a algo, ¿vale?, en contra. Pero obviamente las agencias inmobiliarias no están ni en contra ni en frente del negocio, porque la acepción original de versus es hacia. Aquí vamos a ver distintos modelos de negocio inmobiliario, distintas agencias inmobiliarias que conllevan distintos negocios. Todas ellas válidas, todas ellas excelentes y, por supuesto, todas ellas válidas. Así que lo primero que creo que tenemos que hacer es que cada uno de los compañeros pues, nos vayan contando un poco cuál es su modelo de negocio. José, rompe el hielo. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a FAI y, por supuesto, a JICA también la invitación a este panel. Y además me encanta el ambiente, la gente aplaudiendo. Aquí estamos los inmobiliarios de verdad y eso siempre es positivo y que reine la armonía y la motivación. Mi modelo de negocio, muchos ya me conocéis. Yo tengo 6 agencias en Sevilla. Tengo un modelo de negocio empresarial. Yo no hago captaciones, no cierro operaciones, no hago contratos, no voy a notaría. Tengo varios departamentos en la empresa y los voy coordinando, los voy supervisando. Departamento de segunda mano, de alquileres, de obra nueva, gestoría, financiero, y todos me facturan. Y a partir de ahí, bueno, pues yo voy moviendo un poquito que sean todos productivos, obviamente. Tengo, en esas 6 oficinas que tengo, son 40, 41 personas en plantilla.
En 4 de ellas tengo 41 personas en plantilla, que era mi modelo de negocio antiguo, pero hace 2 años vi que con la pandemia se podía crecer y opté por la figura del agente asociado autónomo. Entonces, pues bueno, desde noviembre, ahora vamos a hacer 2 años, tengo un equipo ahora de 65 personas, autónomos, agentes asociados, con lo cual son 2 agencias, las tengo repartidas en 2 agencias, no mezclo autónomos con gente en plantilla. Son 4 oficinas para el personal en plantilla, 2 oficinas para el personal autónomo. En total, 105 personas y, bueno, la verdad es que va muy bien, es posible. Es un modelo híbrido, no es fácil arrancar, pero una vez que le coges un poquito la velocidad y es muy operativo porque ya todos sabemos cómo se puede crecer con agentes asociados, que los costes son menos, sobre todo los de personal, que son los más duros que soportamos los empresarios, que yo creo que en un 80-90% de los que estamos aquí somos CEOs y empresarios. Entonces, bueno, ese es un poquito mi modelo de autónomo, mi modelo de negocio. Si alguno tiene alguna duda, alguna preguntita, yo luego por la tarde, feliz de hablar con cualquiera que se acerque a mí y con una copita en la mano siempre se charla de todo. Así que nada. Muchas gracias. Francis, cuéntanos. Bueno, buenas tardes. En Murcia decimos buenas siestas. Ah, vale. A esta hora es la hora de Debería. la siesta. Bueno, mi modelo de negocio es un modelo que gira en torno a un concepto muy claro, ¿no? Que es la exclusiva. De hecho, bueno, nos cambió a todos la vida, ¿no? Todos los que estamos hemos hecho todos los cursos de exclusiva, etcétera, ¿no? Tengo un sistema de autónomo, un soporte de 4 personas en staff, 3 oficinas y 20 agentes inmobiliarios, ¿vale? Bueno, mi currículum desde el año 99, he hecho 7 modelos de negocio hasta quedar con el bueno, ¿no? Trabajando en abierto, etcétera, etcétera. Y yo lo que hago prácticamente es dar soporte a esos 20 agencias. Es decir, además de seleccionarlos, recluto, desarrollo, hago la formación y luego una cosa muy importante también es la fidelización de esos agentes, ¿no? A través de planes de fidelización, planes de marketing, etcétera. Ahora hablaremos de Ni ello. compro, o sea, ni vendo, simplemente asisto, ¿no? Y realmente es lo que me gusta y soy feliz así, ¿no? Muchas gracias. Mónica. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi modelo de negocio es un poco más pequeño que el de mis compañeros. Bueno, comentaros un poco mi historia. Yo comencé en este sector hace bastante tiempo. Como comentamos al inicio, pues tuve una parada y luego decidí volver. Lo que tenía claro al volver era lo que quería ofrecer y era un servicio muy profesional. Mi inmobiliaria está en un pueblo pequeño de Cantabria, pero tiene una zona de influencia bastante grande y con ello pues al final puedes cubrir las necesidades que puedes tener para sacarlo adelante, ¿no? Trabajo en mi oficina, somos 3 personas, están contratadas y luego bueno, puedo tener algún colaborador puntual, pero en plantilla somos 3 personas. Fundamental es la formación. Yo al volver me reciclé, venía de la época del boom donde se hacía de todo y todo valía y acabé un poco quemada y al volver tenía claro que quería dar una vuelta de tuerca. Empecé con la formación CRS en su momento y bueno, no paro de estar formándome, tanto yo como mi equipo constantemente. Lo que queremos ofrecer es un trabajo muy profesional y que la gente se sienta respaldada, que tengan confianza y que no sufran ante un proceso de venta. Muchas gracias. Luca, cuéntanos. Buenas tardes a todos. Yo también tengo una agencia pequeñita, como Mónica, una agencia familiar. Nosotros no, bueno, en particular yo no he conocido este sector en la época del boom. Entonces, yo creo que en cierto modo me ha dado una visión de lo que no quería que fuéramos, por esa mala imagen que ha arrastrado este sector. Somos 6 personas en la oficina y bueno, creemos en un trato personalizado hacia los clientes. No trabajamos con mucho volumen, en detrimento de ganar más dinero, pero creemos más en dar ese servicio especial al cliente y gracias a una labor muy dura, gracias a haber entrado también en JICA, que fue un punto de inflexión, pues hemos conseguido que prácticamente no tengamos ni que hacer captación, ¿no? Los clientes vienen directamente a trabajar con nosotros por reputación. Muchas gracias, Lucas. Tito, cuéntanos. Bueno, pues nosotros, por diferenciar un poco lo que es RK, que es una cosa,
Pero si no diremos que, claro, no tiene mucho que ver. En RK lo que hacemos es prestar servicios a agencias inmobiliarias en el territorio, como por ejemplo, pues Francis, por ejemplo. Prestamos servicios de formación, tecnología, marketing, consultoría, y luego aparte nosotros tenemos nuestras propias inmobiliarias, que es de lo que voy a hablar más, que es el modelo que entiendo que nos interesa más aquí, ¿no? Nosotros tenemos un modelo muy basado en la intensidad, en la productividad. Creemos en personas que tengan método, que desarrollen método. Le damos mucha importancia a la parte de generación de contactos, es fundamental, y hacemos que los agentes se decidan o por prospección o por recomendación, pero con intensidad, en uno o en el otro. Al final, que sean autónomos o sean empleados, yo creo que estaremos todos luego de acuerdo, creo, igual no, que al final es la persona. Y que si es bueno, da igual donde esté. Puede estar en régimen laboral o puede estar en autónomo. Esto no tiene mucha importancia para nosotros en ese sentido y de hecho, nuestra red, pues creo que todo el mundo tiene diferentes modelos muy distintos. Tú decías el otro día, no hay un solo modelo y hay tantos modelos de éxito como inmobiliarias exitosas, ¿no?, que funcionan. Bueno, nosotros queremos en modelos de muy alta rentabilidad, de muy baja rotación de personas, que no hayan una excesa entrada y salida de agentes, porque no es el modelo que a nosotros nos acompaña o que más nos gusta, sino al revés. Y sobre todo, como te digo, modelo de método en todo, sobre todo en la generación de contactos, que es fundamental, porque es donde ponemos siempre el indicador. Yo creo más, miro mucho a Francis porque es que siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pues sí, muy interesante y de eso vamos a hablar bastante. Bueno, hemos visto que vuestros modelos de negocio, vuestras agencias, cada una es diferente a la otra. Hay una cuestión que siempre nos preocupa mucho a los inmobiliarios, que es cuando tenemos que integrar nuevo personal, que efectivamente hay un lapso de tiempo entre que se selecciona, ya hemos elegido al candidato idóneo, y lo ponemos en la oficina y nos empieza a ser productivo. Así que os lanzo una pregunta a todos, ¿vale? ¿Cómo hacéis para que ese proceso de integración de esos nuevos agentes sea lo más eficaz y, a ser posible, rápida en vuestras oficinas? Bueno, seguimos con el orden. No, como queráis. Vale, aquí... ya entramos, si queréis, un poquito. Yo, desde mi punto de vista, bueno, pues yo puedo contar lo que yo hago y cómo a mí me va, ¿no? Ya, obviamente, cada uno que si quiere adaptar algo, que lo haga. A mí me ha ido bien siempre, yo creo que es primordial prevenir. Es decir, antes de reclutar, no reclutar a cualquiera. Prevenir un poquito, ser certero. Nosotros, en general, no reclutamos a nadie por debajo de 30 años. A lo mejor con 28 años sí tiene una formación bastante adaptada o una experiencia ya demostrada, pero normalmente por debajo de 28 años el agente comercial tiene una red de contactos que tú no puedes explotar. Yo, como CEO, no la puedo explotar. Es una esfera de influencia limitada donde ni son compradores ni son vendedores. Entonces, a partir de ahí empezamos a prevenir y reclutamos solo a partir de 28 o 30 años. Y luego, yo creo, a la hora de motivarlos, de integrarlos, de retenerlos, la formación es clave. ¿Vale? Una formación, pero no una formación tan técnica o tan jurídica. Yo creo que la formación tiene que ser más pragmática, más práctica, más de prospección, más de visitas de captación, más de presentación de servicios, más de visita, más de firma en exclusiva, ¿no? Dominar esos argumentos que hay que rebatir al propietario. Esa es la formación que nosotros damos a nuestros agentes, porque luego lo apoyamos con un cerrador, un negociador cerrador, que es el que de verdad sabe todos estos términos y es el que ayuda en los cierres. Finalmente, a partir de ahí, si eso lo unes a un seguimiento, un mentor, una mentoría, un coaching muy operativo, insisto, en tus primeras visitas de captación, tus primeras llamadas, tu zona, ¿no? Hacer zona, siempre acompañado por alguien que conozca la materia. Al final, los mismos agentes se van integrando porque van viendo que van conociendo el oficio, donde ellos de verdad son rentables, de puertas para afuera. De puertas para adentro, normalmente hay un director de oficina, un director de equipo, que es el que ayuda a cerrar y negociar las operaciones, y sin eso no irían tan bien los agentes comerciales, muchas veces inexpertos. A partir de ahí, el factor humano hace mucho también, el dar esa cercanía tuya como CEO, del equipo en general, que haya un ambiente sano, un ambiente humano, una sensación de verdadero equipo. Yo creo que eso ayuda muchísimo. La cercanía del mismo CEO también fideliza mucho a los agentes. Y, en definitiva, son varios factores que yo creo que ahí sí es donde está nuestro verdadero trabajo como líder, ¿no? Como líder, de no estar pendiente de ese personal, fidelizarlo, formarlo, integrarlo y motivarlo. ¿Qué opináis? Sí, bueno, En debate abierto. Totalmente de acuerdo, sobre todo en esa integración, que yo siempre hablo de integración natural. De hecho, pienso que hay dos tipos de integración, lo que es la persona y el agente, ¿no? La primera fase, que podemos la fase de inmersión,
nosotros más o menos tenemos un periodo de tiempo de 3 meses, ¿no? 3 meses. A partir de los 3 meses, un agente con experiencia ya lógicamente tiene que adaptarse a tu fórmula, ¿no? Ya empieza a facturar. ¿Pero tienes también la limitación, por ejemplo, de edad que tiene José? No, yo temas de edad no me da igual. ¿Y de vosotros? hecho, nosotros tenemos gente con 27 años que están aquí y tenemos un chico con 60. O sea, de hecho, el perfil de esa persona con experiencia es brutal. Y hay un punto que ha dicho José que lo veo muy interesante y en el fondo a la gente le empiezas a poner en marcha el día de la entrevista. En la entrevista ya hay. Entonces es fundamental el ponerle ejercicios, el que él desarrolle, el que vaya eligiendo qué va a hacer, qué método, que tú puedas ir elaborando. Y luego, nosotros en nuestro caso creemos mucho en la mentorización. Tenemos 2 mentores permanentemente en el equipo que son las personas que integran. De hecho, hay uno de ellos que ha venido hoy que está por ahí sentado, está ahí bebiendo agua. Son mentores del equipo nuestro y son gente con mucha experiencia que hace que la gente nueva vengan con experiencia o no de otras inmobiliarias, o sea, gente que empieza su carrera inmobiliaria, vayan mucho más rápido. Claro, que tienes un mentor al lado, le llamas para negociaciones, para cierres, para procedimientos internos, para lo que sea. Entonces, yo creo que la mentorización hoy en día es importantísima, ¿no? Por supuesto, el tema de formación, claro, ponerlo en marcha, pero es que solo con formación ellos no arrancan. Pero sobre todo, yo estoy muy de acuerdo, empieza el día la entrevista. O sea, con los deberes que le pones, con los ejercicios que te va haciendo él, que tú vas viendo si va más a prospección o a recomendación y que te haga, pues eso, el típico relación de contactos, ¿no? Para que tú veas que es una persona que si va a trabajar por recomendación tiene un ciclo de influencia suficientemente como para, porque claro, a la gente le gusta mucho trabajar por recomendación, pero si no tienes ciclo de influencia o no tienes capacidad de crearlo muy rápido, y muy rápido no se crea, cuesta. Entonces, todas esas cosas en las entrevistas hace que luego la gente se active muy rápido o languidezcan meses y meses en la travesía del desierto que decimos nosotros. Porque, claro, el arranque a veces, si no... Entonces, empieza todo el día la entrevista. Cómo tú seleccionas, cómo les miras, qué preguntas, qué habilidades. ¿Pero qué talento buscáis cuando hacéis esas entrevistas para Pues captar depende, a los nuevos trabajadores, ¿no? en la oficina? Yo, por ejemplo, Depende si van a trabajar en un método o en otro. Claro. no tengo mucho que ver con ellos, Sí. porque somos menos. Entonces, en mi caso, creo que es fundamental la selección. Los rasgos que necesito es lo que me transmitan, que tengan empatía. Los conocimientos pueden llegar, pero que tengan empatía, ganas de trabajar, que sea de alguna manera ambicioso, pero esto con cuidado, porque a mí no me gustan, a mí personalmente, los comerciales muy agresivos, porque no van con mi idea de negocio. Entonces yo creo que eso, efectivamente, desde la primera entrevista ya lo estás percibiendo. Yo después, formación y acompañamiento. O sea, empiezo con ellos yo misma hasta que veo que pueden empezar a rodar. En mi caso todavía los cierres vienen a mí, pero claro, hablamos de otro modelo de negocio. Pero todos los modelos de negocio yo- hemos visto que son perfectos y válidos estoy y encantada. cada agencia es un mundo. Lucas. Yo me identifico también con Mónica, yo soy una agencia pequeña, entonces nosotros creemos también más en las cualidades personales que pueda tener la persona, más que la formación que haya tenido previa. No buscamos un fenómeno de vender casa, porque al final lo que nosotros buscamos es que esa persona sepa defenderse con el cliente, sepa ser transparente, sepa reconocer lo que no sabe y desviarlo a otra persona y sobre todo identificarse con la marca que tú le traslades, con lo que es tu agencia, que es lo que nosotros queremos siempre impregnar al comercial. Y nosotros, que me imagino que te pasará a ti también, lo que buscamos es que siempre ese comercial dure mucho tiempo. No nos gusta la rotación. A nosotros nos gusta que la persona sea leal y si por circunstancias pues esa persona tiene que crecer, pues irá, ¿no? Pero que dure, que el comercial dure. Entonces, no tenemos distinción de edad, puede funcionar tanto un chico joven como una persona de 60 años, como decía él, pero siempre que tenga unos valores que no tienen por qué ser experiencia previa en este trabajo. Pero si tuvierais que decir una cualidad que buscaríais, un solo adjetivo de esa persona que estáis buscando, ¿cuál sería esa cualidad?
Principalmente palabra. la actitud. Actitud. La actitud, clarísimo. Yo creo que es la cualidad básica e indispensable, sobre todo en el mundo de los agentes asociados autónomos, porque sin actitud no le echas horas. Si no le echas horas, al final no te salen los números. Al final, vale más un agente comercial rookie, novato, con mucha actitud, que uno experimentado que no tiene esa actitud. Al final, la actitud acaba sobreponiéndose a la experiencia. Y, en definitiva, otra cosa importante, hablando ahora con lo que ha dicho Tito, es las herramientas, dotarlos de herramientas. Es básico y primordial dotar a tu empresa y, obviamente, por ende, a los agentes con herramientas válidas a nivel tecnológico, en todos los niveles, que ellos salgan a la calle con la máxima artillería posible. Al final, eso se traduce en resultados. Y cuando el agente inmobiliario ve que tiene resultados y está en un ambiente productivo, al final no se va, se fideliza. Es obviamente la clave de todo. Yo noto cómo por volumen de herramientas, cómo me vienen y me solicitan entrevistas a la agencia nuestra para pertenecer a nuestro grupo, porque saben que con nosotros tienen un respaldo a nivel de herramientas y de potencial de marketing y publicidad importante. Eso es importante también. ¿Actitud? La actitud que luego genere, en fin, por ejemplo, a mí me gusta actitud y la persistencia. Por ejemplo, yo a la gente que es persistente, que es algo que fundamental, sí. Decía mucho, por ejemplo, esta persona que me refería antes, yo me acuerdo que una vez hicimos unas entrevistas a los agentes veteranos y le decíamos, ¿qué consejo le darías a alguien que empieza o qué tal? Y me acuerdo que Carlos decía, que sea persistente, que persista. Porque el mundo es de los persistentes. Total. No hace falta, a lo mejor no es de los más listos o de los que mejor hablan, pero de los persistentes seguro que sí. Entonces, bueno, capacidad de expresión, actitud, persistencia, existencia, tener esa capacidad de... a ver, es un negocio relacional. Entonces, no es un negocio transaccional, es un negocio de relaciones, de relacionarte. Da igual que seas prospector o que trabajes más por recomendación. Al final, se trata de establecer relaciones con personas para que te contraten y fabricar algo que es una exclusiva, que se fabrica pues, con la confianza, con la relación que tú haces con el cliente, etc. Entonces, ¿qué buscamos? Pues gente con perfiles que tengan esa capacidad. Pero claro, lo que decíamos antes, si ahora, por ejemplo, te pones a buscar un prospector, a que el perfil no será el mismo que el de una persona que trabaja por recomendación. El prospector tiene que tener mucha resiliencia, resistencia al no a tope, ¿sabes? A querer mucha seguridad y ir un poco a su bola. O sea, a mí me funcionan muy esos perfiles que son un poco como más locos, que les da igual, ¿no? Le llaman, bueno, le han dicho que no 300 veces, bueno, da igual. Si es que no pasa nada, él se lo pierde, mañana voy a volver a... Y ese perfil de gente que es muy curiosa, que funciona bien en ese otro método. Y en el de recomendación es otro perfil. Normalmente el que trabaja por recomendación no le gusta prospectar, no le gusta las llamadas a desconocidos, por eso es lo que es más relaciones públicas, es otro carácter, otra forma, una actitud distinta, es otra forma, es otro perfil muy diferente. Y las entrevistas las hacemos en base, nosotros, claro, cuando vemos un currículum, en base a esas preguntas, ¿no? A esas killer questions, para ver si va a ser realmente un agente de recomendación o un agente de prospección. Claro. Porque los tenéis totalmente diferenciados en los equipos grandes. En los equipos pequeños es más difícil diferenciar un perfil de otro en el agente. No los diferenciamos, lo que pasa es que cada uno... Se van decantando. Sí, cada uno al final elige su plan de marketing, porque eso, yo tuve un fallo y era el imponer el plan de marketing que yo quería. Sí. Claro, porque tú estás en la calle, llegamos aquí, me ha dicho tal, y enseguida nos volvemos locos, ¿no? Y me di cuenta que la clave era, primero, tener 2 grandes armarios de herramientas. Nosotros tenemos 2 gigantescos, ¿vale? Uno de prospección y otro de recomendación, donde la gente hace su plan de marketing anual, nos lo presenta, lo reviso yo junto con el departamento de marketing y el 1 de enero empieza a hacer esa ruta, ¿vale? Que es de, bueno, por prospección o recomendación, ¿no? Y entonces, el fallo que lo quería decir, el que yo tuve era el querer yo asignar el plan de la gente, hacerles que a los pasar 15 días... por un agujero que dices, coño, igual es que esta persona eso no le va a funcionar. Claro, porque a los 15 días, si no eres prospector, tú vas a ser que va a abandonar. Y ya me cansé de... Al final el gerente entonces tiene que ser un poco intuitivo y saber que efectivamente un agente es muy válido para una cosa y debe de entender que a lo mejor no es tan válido para otra, pero aún así es absolutamente imprescindible en una empresa. Hombre, al final tienes que potenciar, si estás acostumbrado a llevar a gente, tienes que potenciar sus puntos fuertes y tratar que saque pues
pues, o sea, al final de que sea prospector o que se trabaje por recomendación, lo vas a ver muy rápido. O sea, yo creo que desde el minuto, no te diré en la entrevista, pero a poquito que les eches, yo en principio siempre pido que se haga prospección, aunque trabajamos por recomendación. O sea, hacemos prácticamente nada, porque todo nos llega llega de por recomendación. Sí. Pero Tito ha puesto cara de que no está muy... No, a ver, sí, la intuición está bien, pero la intuición falla. Entonces, la intuición tiene que venir acompañada de herramientas, de buenas entrevistas, muy organizadas. A ver, no, lo decía porque decía, el gerente debe tener buena intuición. Hombre, sí, mola que tengamos buena intuición, Sí, pero a lo que tienes que tener ¿vale? es un proceso, una entrevista muy clara, con objetivos. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué habilidades quiero detectar de tal? Y eso sí que ayuda algo a la intuición. Entonces ya la intuición se hace más fácil, porque si no, es que a veces nosotros nos engañamos. O sea, hacemos entrevistas y dejamos que nos vendan también la moto. Totalmente. Y viene la gente, Porque te se la cuenta, queremos comprar. claro, Lo y queremos tú te comprar. haces trampas al solitario y dices, pero vamos a ver, tío, claro. un momento, vamos a preguntar y a ver qué es lo que queremos buscar en esa persona, qué preguntas, qué método, qué proceso de entrevista y qué ejercicios, qué deberes le vas a poner y cómo te los hace alguien que no te hace los deberes el primer día, el segundo de la entrevista, no está motivado. El día siguiente el otro los ha traído y empieza a darte ya, bueno, sí, pasado mañana, el otro. Y digo, esto es fatal. Entonces, al hilo de eso, ¿qué plazo veis prudencial para efectivamente saber si se debe seguir intentando integrar a un agente o efectivamente pues no cumple los requisitos, aunque en la entrevista haya sido muy brillante? Para mí 90 días, máximo. Yo Depende de creo cada... que se puede ver más rápido. Si la persona no tiene actitud, yo creo que en el primer, segundo mes ya te das cuenta. Sí. Un poco a lo mejor tú mismo te vas engañando porque has visto una serie de cosas al principio y como dice él, te haces trampa y dices, bueno, vamos a dar... Pero yo creo que normalmente 30, 45 días ya ves si la persona no está motivada, no tiene esa actitud que necesita. La formación va llegando. Poco a poco, aunque no tengas ni idea de este sector, si tienes actitud, poco a poco lo que tiene, como él dice, son relaciones personales, sabiendo relacionarte con la gente. Francis, cuéntanos. Una cosa importante también es saber qué tipo de agente eres, de agente inmobiliario. Y nosotros definimos lo que llamamos el cazador de la montaña. El cazador de la montaña es esa persona que sale a gastar, a generar y a traer negocios. Y luego hablamos del cazador del coto privado. Que es una terminología nuestra, ¿no? Que la podemos incorporar. el que está en la oficina... Que esto lo hablamos ¿Cómo mucho, que tenemos. Que el que está en la oficina pues con su escopeta esperando a ver si viene un vendedor o si viene un comprador. El que le entre por la puerta. Claro, entonces por eso, ¿qué es un agente inmobiliario? Para mí el concepto de un agente inmobiliario, lo tengo clarísimo, es aquella persona que a través de su plan de marketing es capaz de generar contactos y convertirlo. Lo demás podemos decir asistente, ayudante, lo que queramos, pero ese es el verdadero agente. Entonces, claro, la integración ahí depende como sea. Yo tengo claro que en mi concepto solamente quiero cazadores de montaña, Ya. no quiero cazadores de coto. Claro. Pero nos puede un poquito el corazón cuando efectivamente, porque vamos viendo el perfil de una gente que va coleando ya un poquito, nos puede un poquito el corazón y a lo mejor no somos tan rápidos bueno, para decir, mira, efectivamente no vale, y vamos alargando a lo mejor un proceso que al mes lo hemos visto y lo alargamos en el tiempo. ¿Nos puede un poquito...? Sí, es obvio, ¿aquí? pero todo depende también de diferenciar un poco si son agentes en plantilla, que te están costando el dinero, obviamente, o son agentes asociados, autónomos. Ahí hay que partir de esa base. A partir de ahí, un agente en plantilla tú lo controlas más, ¿no? Tienes más posibilidades de sacarlo a la montaña, como dice él. El agente asociado, pues te puede rezagar un poquito en el coto privado. Entonces ahí es donde tú ves rápidamente la actitud. Un agente que ves que no está rindiendo y que ni siquiera está solicitando valoraciones, que hace pocas captaciones porque ni siquiera hace valoraciones, pues obviamente eso cae por su propio peso. Eso es lo que hay que saber valorar. Yo en mi modelo de negocio me cuesta llegar porque me cuesta llegar a la gente para conocerlo hasta ese extremo, ¿no? Claro. Porque lo tengo todo estructurado un poquito diferente, pero son mucha gente y me cuesta. Pero sí, rápidamente me meto en el CRM y veo las valoraciones que está generando, las captaciones que está generando y a partir de ahí, si el director de equipo no le ha dado ya un toque de atención, yo soy el primero que me di cuenta, oye, ¿qué pasa aquí? Rápidamente hay que estar pendiente. Y en los modelos de negocio quizás de empresas más familiares, ¿cómo veis eso de...? ¿Es duro o no es duro? Yo creo que es más duro.
Porque si eres un equipo pequeño y te planteas tomar una decisión, pues ya tienes que estar pensando el plan B con bastante antelación. Claro, No efectivamente. tienes margen de error. Porque José nos ha dicho antes una palabra, o creo que te la he escuchado, que hay que generar en el equipo familia. El Factor equipo humano, sano, claro, humano, tenemos que equipo. hacer, el equipo no solamente son trabajadores, sino que efectivamente tienes que hacer un equipo y lo tienes que integrar de una manera que efectivamente funcionen bien y funcionen a gusto. Y Además- eso es muy difícil de conseguir. ¿Cómo lo hacéis? A ver, además hay una historia, que es que al final tú cuando seleccionas a alguien y trabaja contigo, las oficinas pequeñas no somos grandes marcas, ni somos una franquicia. Que la gente, yo cuando decidí hacer mi andadura sola, tuve propuestas de oficinas grandes de no te compliques y ven a trabajar conmigo. Pero yo quería hacer pues, la ilusión que tenía, que era hacer algo a mi manera. A veces he pensado, oh, Dios mío, ¿quién me ha mandado meterme en esto? Sí. Pero era lo que quería. ¿Qué pasa? Que cuando tú eres pequeño, esta gente que puede estar por ahí con un perfil o incluso que vayan a empezar primero se van a fijar en las empresas que son más grandes, las que les pueden dar un respaldo a todos los niveles que una oficina pequeña, que al final entonces, ¿qué les tienes que inculcar? Vamos a hacer equipo, este es un proyecto y vamos ahí a por todas. Vale. Entonces, si tienes que cambiar o quitar a alguien, la decisión es mucho más complicada porque te has involucrado, yo creo que más. Sí, el trato es más directo con la persona. Vale, ya hemos encontrado el candidato ideal, efectivamente ha cumplido esos meses o ese lapso de tiempo que le damos para efectivamente ver que es eficaz para nuestra oficina. ¿Cómo hacemos para que efectivamente todo el personal de oficina mantenga una línea de actividad, producción o como la queráis llamar, constante en el tiempo? Porque la actividad inmobiliaria ya sabemos que va en vaivén constante, ¿vale? ¿Cómo hacemos para que efectivamente intentar que esas curvas en los agentes, porque las tienen, ¿cómo hacemos para intentar suavizarla, Tito? Que Nosotros, eso sí, vamos, ha sido una de las grandes preocupaciones durante años, ¿no? Además, esto lo hemos hablado muchas veces y en los cursos lo veíamos también y tal, ¿no? El famoso efecto diente de sierra o cresta de dragón, ¿no? Que decimos nosotros, ¿no? Para hacerlo más poético, que es, ahora tengo mucho lío, he captado, no sé qué, me pongo a vender, pero entonces me baja la cartera, entonces de repente dejo de facturar y entonces me pongo a captar y subo. Y la vida de los agentes es muy así. O sea, cuando analizas muchas inmobiliarias y agentes y muchas consultorías que hemos hecho de Educal, vemos cómo el negocio va todo el día así. Y es porque no se pone el foco donde tenemos que ponerlo. El foco no se pone en el negocio, se pone en el trabajo. Y el negocio es generación de contactos. El día que tú quitas el foco de la generación de contactos, te va a pasar eso toda la vida. Porque dejas de generar contactos, dejas de hacer entrevistas, dejas de captar, la cartera va bajando, te lías con el trabajo que es enseñar propiedades, los papeles, no sé cuánto, la hipoteca, el otro, no sé qué, la notaría, el administrador. Y entonces, de repente, le has quitado, te has desfocalizado, has perdido el foco. Entonces, te has puesto en el trabajo y ya te das cuenta y dices, joder, que ya no tengo para vender, es que tengo 2 cosas nada más, y te pones loco. Entonces, tienes que tener un método, un sistema que permita que la agencia ponga el foco permanentemente en la generación de contactos de los agentes, permanentemente. Claro, eso conlleva mucha responsabilidad y muchas implicaciones. Les tienes que dar una serie de servicios adicionales para que no se desfocalicen en la parte del trabajo. Pues si lo tienen que hacer todos ellos, entonces no les puedes pedir más. Claro. Pero tienen que trabajar 18 horas al día. Es imposible. O sea, si lo tienen que hacer todos ellos, siempre tu vida va a ser diente de sierra, en tu empresa y para ellos. Si no, tienes que empezar a generarles servicios para que ellos puedan seguir manteniendo el foco en lo que tú también querías que lo mantuvieran desde el primer día, es tráeme negocio, genérame contactos, cartera. ¿De qué se trata lo nuestro? Generar propiedades, captar exclusivas, relaciones con ellos, situarlas en precio, vender. Es lo que queremos que hagan ellos. Y luego, sin embargo, les metemos a hacer visitas, a subir anuncios, a no sé cuántos, a papeles, al notario, a la madre que parió Peneque. Claro, y el pobre agente ahí se va y se pasa todo el año y es terrible. Para la generación de contactos, como bien dice Tito, que es la clave, digo, el pilar de todo,
Por eso decía yo el reclutar agentes a partir de 27, 28 años, porque su red de contactos es más madura. Claro. Chavales de 25, 26 años, su red de contactos es muy poco madura. Ni compran, ni venden, ni invierten. Al final, ahí es donde está un poquito la clave, la generación de contactos. Tú puedes hacer mucho marketing digital, invertir en marketing online, offline, para generar contactos, pero cuando hablo ahora ya de un negocio de agentes asociados autónomos, donde quizás el objetivo como CEO sea el explotar su red de contactos de cada uno. Porque ahí está un poco la clave, que cada uno aporte su red de contactos, explotarlas, y hay varios medios como listas de difusión, prospección en zona, prospección geográfica, por referidos. Trabajar todo eso mucho es la clave un poquito con los agentes asociados, porque ellos dependen de sí mismos. Básicamente tú les puedes ayudar, dotarlos de herramientas, pero la generación de contactos es clave ahí. Entonces, básicamente, a partir de esos 28 o 30 años donde de verdad somos más maduros y un propietario pues confía más en una persona con esa edad, básicamente, a grosso modo. Obviamente hay agentes con 27, 28 años muy preparados, con contactos maduros también y con muchas capacidades, pero normalmente es a partir de 28 o 30 años donde el nicho de... Yo lo digo por experiencia propia, porque al final agentes que hemos metido con esa limitación de edad, 26, 27, 28, al final los hemos tenido que sacar por falta de resultados. Y es la generación de contactos la clave de todo. Francis, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Además, hay un fallo también que normalmente es muy común y a lo mejor puede sonar mal, ahora lo explico, y es el exceso de formación inicial. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí. Sobre todo cuando son autónomos. Porque al final, va pasando el tiempo y la gente tiene que facturar. No es lo mismo como un agente asalariado que llega el día 1 y cobra, ¿no? Y eso también es uno de los fallos que yo tuve. Entonces, lo que yo hago es combinar, los dos puntos más importantes de inicio, que es la generación de contactos y la presentación de exclusiva. Entonces, en esos 3 meses pongo el foco, que es lo que hablabas tú, en esos 2 puntos. Un agente con una agencia que tenga ese tipo de herramientas, una muy buena formación, y se focalice en esos 2 puntos, tiene que ser productivo sí o sí, y yo ahora mismo pues, tengo 20 personas todas productivas, no he tenido a nadie improductivo con la fe de actitud que decía Gamero, si le sumamos esa fe. ¿Y qué cartera pensáis vosotros que tiene que tener en exclusiva un agente que ya esté integrado en el equipo? ¿Qué número de inmuebles creéis que tiene que tener? Sobre todo depende de la calidad de los inmuebles que tenga. Es una pregunta rara, lo sé, pero... Puede tener 10 inmuebles muy buenos y esa cartera funcionarle muy bien, o puede tener 40... Pero tenéis un mínimo de inmuebles, obviamente estamos hablando de inmuebles captados en exclusiva. ¿Qué mínimo de cartera en exclusiva debe de tener un agente inmobiliario? Creo que para el modelo nuestro más pequeño, un agente para trabajar bien su propia cartera, un producto a precio y demás, debe estar entre 8 y 12 viviendas. Es lo que opino yo. Mantener constante esa cifra de producto en exclusiva. Sí. Mónica. Sí, a ver, yo sé que esa es la cantidad. Lo que pasa que en mi caso trabajamos con bastante más, porque nos entran pues bastantes propiedades y a ver, y yo tengo una parte también comercial, es decir, cuando yo empecé sola, la primera persona que metí era un poco polivalente, era un perfil comercial administrativo, cuando yo ya no daba más, lo del hombre orquesta que siempre se dice en estos congresos, y luego, claro, vi que no estábamos haciendo las cosas bien, entonces metí ya a una persona comercial y a un coordinador administrativo pues, para aligerar trabajo y, como decía Tito, pues, para que el comercial se centre en labores comerciales. Pero yo también sigo y salgo a hacer visitas todavía, entonces yo sé que lo ideal son 10, 12 inmuebles, pero yo tengo una oficina a pie de calle, nos vienen muchas recomendaciones, que entiendo que por algo será, y trabajamos con más. Entonces vamos a veces un poco con la lengua afuera. De hecho, está previsto pues, aumentar un poco la plantilla. Bueno, si esta que crisis si son buenas, las propiedades, claro, y una gente que está solo, que no tiene un asistente de compradores, que nadie, o sea, que está él solo, y que las propiedades son buenas. ¿Qué quiere decir que son buenas? Pues son buenas o son malas en función de las llamadas y las visitas que se producen. Si no, ya está. O sea, aquí no hay que estudiar física cuántica para ver qué está pasando. Tú ves el mercado cómo responde. Empieza a haber flujo de llamada y luego visita.
venga, la cosa funciona. Vale, pues tú imagínate que tienes 8 así, que tienen 8 propiedades o 10, como tú dices, que tienen flujo constante de llamada, visita, tal, y tú estás solo. Como superes las 10, claro, ya empiezas a ir agobiado, ¿no? Sí. Lo siguiente. Es que es ¿qué difícil cuesta? Nosotros dar estamos un también, trato claro, exclusivo A mí me hace gracia a porque más a veces propiedades. hay gente que dice, no, yo llevo 40 propiedades. Digo, puta, pero no llama a nadie. Quiero decirte, hacer 3 visitas a la semana, eso puedes llevar 100 si quieres. Depende. Yo ahí reconozco que yo ahí sigo aprendiendo, porque como él dice, es toda una subida y bajada continua. Lo que pasa que, claro, cuando tienes una agencia pequeña, diversificas mucho, trabajas producto bancario, alquileres, segunda mano, obra nueva, porque no quieres rechazar nada, lo quieres coger todo porque no sabes cómo. Entonces muchas veces es complicado. Y yo a veces me doy cuenta, a veces el comercial está saturado y no te da tiempo, y claro, tú mismo le regañas y le dices, oye, no me estás creando contacto, no estás saliendo a la calle, no me estás... Pero a veces es difícil buscar esa balanza. Yo creo que las agencias pequeñitas es donde, por lo menos yo me considero que siempre intento aprender más de cómo buscar esa balanza. A ver, es constante evolución al final. Sí. Y te tienes que ir adaptando. Yo cuando empecé estaba allí sola y no tenía inmuebles. Claro. Y en unos meses vas generando, y a medida que, entonces, yo, por ejemplo, la cartera que tengo no es maravillosa entera, pero soy consciente de ello y hacemos limpieza. A veces te entran cosas que a priori, pero yo doy muchísima importancia a la captación y a lo que captas. ¿Hay que rechazar inmuebles que te ofrecen en exclusiva? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sepa que se pierda alguno, que yo estoy viendo por ahí ya ojo de zombie. Hay algunos de ahí. Que no... Sí. Lo de las captaciones que hablábamos también depende del tipo de agente. Sí. De hecho, yo tengo agentes que pueden gestionar una cartera de 25, 30 exclusivas con un 90% en precio. Luego hablamos de motivación, ¿vale? De ese barbecho, etcétera. Claro, esa persona necesita un ayudante para llevarlo a cabo, ¿no? Ahora el caso por ejemplo, de Laura, el caso de Miguel Ángel y tal, pero claro, son bestias pardas en el sentido de generar contacto y convertirlo. Y luego también hay otro tipo de agentes que valoran el factor tiempo. Y valorar el factor tiempo es tener una cartera pequeña, muy bien presentada y en precio, y son los típicos agentes comerciales que facturan, tienen una vida muy chula porque tienen tiempo para conciliar, hacer deporte, etcétera, y además siempre están en esa línea. El típico que capto 3 propiedades, vendo 3, pum, 3, y se mantiene ahí. Y al final los números salen, porque tampoco tenemos que volvernos locos. Tenemos que 2, 3 propiedades al mes. Es que es lo del foco, o sea, yo creo que es algo fundamental. Hay una frase que me encanta que dice, de focalizarse en algo no es decir que sí a ese algo muchas veces, es decir que no a todo lo demás. Esto es un concepto muy curioso. Entonces tenemos que aprender a decir que no a muchas captaciones, que no a muchos clientes, que no a muchos agentes que vienen, que no a muchos compradores, que no a muchos negocios que nos proponen, que no a muchas cosas que nos traen a la mesa. Yo creo que si lo analizamos bien, estoy seguro que hemos ganado más dinero y hemos tenido más éxito y hemos ganado más tiempo diciendo no que diciendo sí. ¿Seguro? Sí. Se pierde menos el y tiempo. nos habremos ahorrado una pasta que te mueres. El problema es que nos cuesta una aberración decir no. Y mientras tú no aprendas a decir no, tú realmente no te estás focalizando en las cosas, no te estás focalizando. Crees que sí, porque le estás diciendo que sí. Sí quiero captaciones. No, tienes que empezar a aprender a decir no a todas esas cosas que no llegan, ese cliente que ves que no, esa operación que no, ese comprador que no, esa gente que y lo no. sabes, y lo sabes, tío. Y No se se sabe. puede, yo creo que no se puede tampoco establecer un mínimo y un máximo. Lo que dice Lucas, verdad, entre 7 y 12 es una figura, digamos, idónea, pero depende muchísimo del perfil de cada agente, de su grado de motivación y su grado de actitud, como vuelvo a repetir. Y de capacidad, por supuesto. Hay top producers que mantienen una cartera de 10 exclusivas, pero captan muy a precio. Yo tengo 2, captan muy a precio, venden 2, 3 pisos todos los meses y mantienen su carterita de 10 exclusivas al mes, permanente. Y todos los meses no fallan, 2, 3 pisos, pero claro, tienen esa capacidad de captar a precio, son muy solventes y son top producers que ya experimentados que saben lo que hacen. Pero una exclusiva, Pepe, ¿se puede captar a no precio? Es que Sí, me está diciendo... se puede captar. Es decir, ¿hasta qué margen? Si tú detectas una exclusiva a no precio, una exclusiva
a precio inicial, como le llamamos nosotros, precio inicial, precio de mercado y precio de venta, distinguimos entre esos tres valores, formamos a los agentes nuestros que el precio inicial es máximo un 20% por encima de mercado. Tienes un tope en tu oficina un 20%. por encima del Nosotros cual hasta no un 20% por encima del precio que llevemos la valoración, bien sea de Better Place, de Tercero B, de Data Venues, un 20% por encima, hasta un 20% le pagamos el certificado energético y el reportaje fotográfico. Si no, no se lo pagamos. Entonces ya nos sirve como medida de presión para que ese propietario no se ceda un 20% del precio de mercado. A partir de ahí, le regalamos ese paquete y lo tenemos ya un poquito cerca del precio de mercado. Tenemos 4 meses que dura la exclusiva o 6 para ajustar ese precio, no bajar, ajustar de precio de mercado a precio de, perdón, de precio inicial a precio de mercado. Y en esos 4 meses, bueno, le enseñamos a los comerciales. ¿De acuerdo? Ese concepto yo creo que es muy interesante porque muchas veces discutimos mucho estas cosas, ¿no? ¿Y hasta cuánto aceptarías de no sé qué? Pues mira, yo creo que depende básicamente de 2 rasgos, ¿no? Cuando vamos a cualificar un cliente y hablamos con él y vemos qué tipo de persona, como tal, vamos a ver qué motivación tiene, cómo está de motivado, qué es estar motivado. Motivar es tener un motivo, no, motivo tienen todos, coño, quieren vender la casa por algún motivo, no. Motivación, es decir, ¿cuánto necesito vender esta propiedad para cumplir aquello que quiero hacer? Detectar la prisa y la necesidad del propietario. Porque la venta de la propiedad no es lo que quiere. Es que aquí tenemos un concepto antes que nos flipamos, ¿no? Dicen, ¿qué quiere un vendedor? ¿Vender su casa? No, de eso nada. Un vendedor lo que quiere es hacer algo. Comprarse un chalet, irse de viaje, cancelar una deuda, quitarse una hipoteca, no sabemos. Y para eso, vender la casa. Venga, ya empezamos a entendernos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, es un concepto muy interesante. Entonces, ¿cómo está de motivado? ¿Está muy motivado? Sí. ¿Puedes aceptar un poco más de precio? Porque un cliente que está muy motivado y necesita vender esa casa, claro, tú la coges un poco aquí, pero mañana la pones aquí. Pero tenemos que ser claros, ¿eh? Con ello. Claro. Ese es el problema. Tenemos que ser claros. Cuando vamos a una captación que hace una CM, hace una valoración y está alta, y la hace a precio, y él quiere más dinero, tenemos que ser claros con ellos y decírselo. Y marcar unos ítems. Nosotros lo hacemos, siempre dependiendo de la motivación, es lo esencial. Y marcamos un ítem incluso en el contrato de exclusiva. Le decís Ítem cuál de es el precio. precio de mercado de su vivienda, exacto. con independencia de que a lo mejor quiera ese 20% más. Pero ya le estáis aclarando de que el valor de mercado es tal. Claro, ¿Te de refieres a hecho eso? le damos el valor de mercado, el valor de venta, el precio de visita, el precio donde se quema la casa y el precio de regalo. El típico, es que estoy regalando la casa. Vale. Regalar la casa es este precio. El precio lo elige él, pero Y lo claro, elige. dependiendo del precio que elija, el sistema incluso se lo cambia de color y todo, y le sale una alerta. Y dice, oiga, cuidado que está usted eligiendo un precio que no... Claro, el que mismo él dice, uff. Nosotros lo llamamos el portátil y ven cómo cambia los precios, los riesgos y todo. Sí. Y entonces ahí establecemos esos ítems, ¿no? Diciéndole, bueno, caballero, usted quiere 200.000 euros, yo lo voy a coger porque tiene una motivación, pero vamos a poner aquí unos plazos, ¿vale? Que al final le estamos haciendo un favor, porque lo que no queremos es quemar la propiedad. Y vamos a poner 1 mes, 2 meses, vamos a probar, y si no, luego barbecho, cambiamos fotos, certificado de eficiencia gratuito, etcétera, y bueno al final motivación. Y una cuestión, atendiendo a la fantástica charla que nos ha dado Miquel, diciendo la perspectiva económica que se nos avecina, ¿vale? Con todo esto que hemos dicho ahora, ¿debemos de seguir en la misma línea o tenemos que focalizar y ser mucho más prácticos y objetivos atendiendo a las circunstancias económicas que parece que se nos avecina? ¿Tenemos que ser más focalizados ya a la hora de trabajar sobre una serie de inmuebles? Yo creo que tienes que ser claro y tenemos que asesorar. Al final está claro que el precio lo ponen ellos porque es su casa, ellos deciden su precio. Pero les tenemos que dejar muy claro unos márgenes en los que nos podríamos mover, más o menos. Hay veces que no lo ven, que se llevan las manos a la cabeza y se van. Pero, y lo bien que te sientes cuando vuelven, porque saben que al final pues estás ahí, no quieres que regalen su casa, pero tampoco perder el tiempo. Yo siempre digo, vamos a exponer o a vender, o sea, Pero, no queremos exponer. ¿y ahora con lo que parece que se nos avecina? Yo creo que ahora tenemos que ser mucho más, tenemos que ir más a tiro cierto. Yo creo que ahora es cuando tenemos que tener todas las inmobiliarias más sentido de la responsabilidad sobre cómo asesoramos a los clientes. Más ahora que hemos tenido, después de la pandemia, esa pequeña subida que ha habido un poco de locura, que todos hemos cogido, nos hemos incluso equivocado, le hemos dado un precio al cliente, lo ha puesto más alto y se ha vendido en precio.
y se ha creado esa pequeña burbujita y ahora es cuando hay que tener más sentido de la responsabilidad, saber darle un precio correcto, ver la motivación del cliente y no equivocarnos en querer coger más captaciones aceptando ese precio que te dice el cliente para tener más productos, ¿no? Hay que ser más responsable, arrimar más el hombro y darle una información correcta y transparente al cliente para que no se vaya esto de madre, ¿no? Y que, bueno, y que realmente vean que cuando usas una inmobiliaria es para que te dé una información clara y de utilidad, ¿no? Porque si al final el cliente te dice que la va a poner en un 30 o un 40% más alto y tú simplemente por coger el encargo, porque ves que está bajando el negocio, y dices, bueno, pues lo cojo. Nos estamos haciendo daño todos. No, y además quizás no sea ahora el momento. Tito, cuéntame. Que hay una cosa de lo que estáis comentando, lo que preguntabas, y de la ponencia, que me parece súper interesante, que no se suele hablar mucho, y de hecho hoy no ha salido, pero porque es normal, que es el inventario de propiedad de segunda mano que tenemos en las ciudades. Es un dato que no se saca nunca, no sale. Es decir, es un tema muy curioso. Y esto va a determinar muchas de las cosas que nos van a pasar, yo creo, en los próximos meses, en los próximos años. Tú te cogías cualquier portal inmobiliario, Idealista, Fotocasa, Valencia, voy a dar los datos que yo recuerdo y que yo manejo más, y en el 2017 teníamos 18.903, algo así, propiedades a la venta en un momento determinado. Hablo de memoria, porque me acuerdo eran 18.900 algo, en el mes de no sé qué, 2017. Hoy en día hay 7.000. En el mismo portal, con la misma tal, 7.000. O sea, la bajada ha sido escalofriante, porque claro, como no se ha hecho obra nueva, no suficiente, el mercado ha ido tirando de la segunda mano, segunda mano, segunda mano. Entonces nos vamos a encontrar una situación muy curiosa, y es que no hay producto, porque cada día cuesta más captar, y creo que estarán todos de acuerdo que hay más competencia alta, porque sí. Es que hay poco producto, pero que no lo digo yo, que mira el histórico de inventario de propiedad de segunda mano en los últimos 10 años. Ha sido escalofriante en todas las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades, es brutal. Sí. Entonces, claro, vale, ahora imagínate que baja algo la demanda. Las hipotecas suben, el tipo de interés, la gente se echa un poquito para atrás, pero claro, es que tampoco hay oferta. Entonces nos vamos a encontrar con un mercado en el que hay poca oferta y la demanda está bien. O sea, la ley de la oferta y la demanda nos la vamos a fundir ahora. No sé si me estáis siguiendo lo que quiero decir. Yo iba a ir por ahí también, o sea, de que se habla de muchas cosas. Que no hay producto. Se habla de la crisis energética, se habla de inflación, se habla de tipos de intereses, pero yo no oigo a nadie hablar de la oferta y la demanda. Es que no hay oferta en el mercado. O sea, hay gente que a mí me dice, oye, mañana como le pasa en Valencia, y estoy alucinado. O sea, dificilísimo. Alquiler no hablo, Alquiler, olvídate, no existe. O sea, ha desaparecido. O sea, es una cosa loca lo del alquiler. Pero es que la compraventa empieza a ser cada vez más complicado. Obras nuevas, todas se entregan en el 25, en el 26, en el 24, en no sé qué. Segunda mano, poquísimo. Hay avenidas enteras que estaban llenas de carteles de se vende, que me acuerdo perfectamente, la avenida Francia, ahí, lleno, hace 6 años, 7, ni uno ahora. No hay nada, nada de nada. O sea, bueno, tanto como nada, no sé, a lo mejor en Valencia está un poquito más restringido. Hombre, de 18 a 7.000, fíjate, la bajada para nosotros es, claro, ya ha crecido el número de agencias. Pero bueno, yo tengo 105 personas y las tengo trabajando. Es decir, sí, producto hay. Por lo que sea, todavía no han llegado las vacas flacas. Y el mercado es súper dinámico. Sí, exactamente. Esto pasó un poco como el tema del COVID. ¿Os acordáis? Todo el mundo no sé qué. Salimos del COVID y todas las agencias facturaron un 15% más respecto al año anterior. Por eso digo, cuando la gente habla de lo que va a pasar, Francis, ¿qué vamos a hacer? No sé qué. Yo puedo hacer lo que está en mi mano. Trabajar. O sea, lo tengo claro, exacto. O sea, no voy a perder ni un minuto de mi tiempo en ver lo que va a pasar. De hecho, no veo ni telediario ni nada. Y he salido muy contento de la charla, porque las expectativas no parece que sean tan malas, ¿no? No, conforme yo también he salido contento. Es que este compañero. ¿Vosotros? Depende con quién hables, a veces vale más exacto, no escuchar. O sea, yo creo que al final con los clientes hay que transmitirles trabajo y paso a paso, es que se irá viendo porque no tenemos una varita mágica. Y está todo, pues eso, depende a quién escuches, te va a poner la cabeza así o te la van a poner de otra manera. Pero es lo que decía, entonces, que al final lo único que está en nuestra mano es tener agencias potentes, dar formación, tener herramientas, motivar al equipo, tener gente enfocada en los puntos necesarios de captación y generación de contacto. ¿Lo demás depende de mí? Pues no. Partiendo entonces de la base de que lo que nos ha contado Miquel, que efectivamente nos podemos encontrar con 2 años, según él comentaba, de cierta inestabilidad o incertidumbre,
¿Creéis que es el momento de que realmente las agencias inviertan en sus propios negocios? Hombre, momento de invertir. Quizás depende de la inversión. Obviamente ahora, en los tiempos que parece que van a empezar a correr, invertir parece que un poquito descabellado. El marketing y la publicidad siempre es oportuno y necesario invertir en eso. ¿Y no se puede invertir ahora o hacer más mayor? Porque yo sé que tú haces mucho marketing y mucha publicidad y tienes muchos premios por eso, por toda esa labor que tú haces. ¿Y no es el momento quizás ahora de efectivamente darle más caña porque va a haber inmobiliarias que se van a retirar del sector por la situación bueno, que se nos puede avecinar? Más caña específicamente no. Y aprovechar esa ventaja. Puede ser. Obviamente ahora van a correr unos tiempos, como pasó en el 2008, donde muchos van a desaparecer. Y seguramente pues todos los que no eran profesionales o los que no son profesionales pues desaparezcan, esperemos que sí. Al final pues quedaremos menos, también es verdad que hay menos demanda, producto, como dice Tito, obviamente también va bajando en intensidad, pero invertir todo depende del equilibrio que tú mantengas en tu empresa. Yo creo que ahí es donde está la clave. Yo personalmente, si has visto mi modelo empresarial, precisamente me dedico al marketing. O sea, imagínate la inversión mía cómo la miro, porque es brutal, es mucho dinero. ¿Y qué pasa? Como el dinero lo pongo yo quiero vigilar qué se está haciendo con ese dinero y al final te conviertes en un experto en marketing digital, porque es donde de verdad hay que invertir. Y lo vigilo mucho porque es Hay mucho que invertir en Hay marketing digital. La inversión en publicidad y marketing ahí es lo último en lo que se puede escatimar. Y llegan tiempos en los que hay que aumentar servicios y hacer un esfuerzo en servicios, totalmente, en personal experimentado. Y si tienes gente que va a medio gas, quitártela de en medio y rodearte de gente experimentada que de verdad aprovechen esa red de, esos pocos contactos que van a empezar a entrar. Que cuando no hay viento hay que izar todas las velas, que es cuando se necesita. Hay que todas las velas de un barco para arriba cuando no hay viento. O sea, claro, si tú encima no hay viento y tal, y te quedas ahí pequeño y tal, pues ahí ya se acabó. O sea, ahí ya se acabó. Te va a quedar quieto parado, totalmente. Entonces, el momento claro que es importantísimo. Yo lo veo fundamental. Y otra cosa importante es ser honestos con nuestros propios agentes. Claro. Es decir, el viento sopla a favor, el barco sigue, pero ¿y si no hay viento? Ahí tenemos que dar un paso adelante. Nosotros, los gerentes. Claro. ¿Vale? De hecho, yo me acuerdo, hace 2 semanas presenté el plan de marketing que va a hacer la empresa a todos los agentes. Y este año 2023 que viene es el año que más inversión vamos a hacer. ¿Vais a aumentar en marketing? Nosotros hacemos siempre mucho marketing. Pero además, este año vais a aumentar siempre hacemos mucho marketing, pero este año todavía un poco más, porque también genera confianza a ellos, ¿no? En el sentido de qué va a pasar. Que tenemos mucha guasa los inmobiliarios también, ¿eh? Porque a veces que en época de bonanza, como hay pasta, empezamos a comprar todo tipo de tontas, vamos a decir, bueno, hay que decir palabrotas. Todo tipo de gilipolleces. Y de repente, cosas que luego tú no puedes atender. Que si contactos de no sé qué, que si ahora me hago un robot de no sé dónde, que las redes sociales... Y luego te empiezan a llegar cosas y no las puedes atender, porque va todo el mundo de culo, se pierden los contactos, se pierde no sé qué. Coño, y ahora que llega época de vacas flacas a lo mejor, porque hay un poquito menor de demanda, ahí ya vamos a ahorrar, ¿qué tal? Coño, pero tío, es al revés. ¿Para qué invertías en ese momento si ya venía el negocio y ya llega y no lo podías atender? Porque había tanto. Entonces, vamos a guardar un poquito para cuando no hay tanto viento, pues poder sacar un poquito más desplegar un poco de... Es el momento de dar el paso adelante, entonces. Yo creo que sí. Yo no conozco, yo creo que todos los que hemos crecido en épocas de crisis. Que venga y se lo vea, o sea, es que ha sido así. Bueno, pues entonces tomaremos esta época que parece ser que nos viene como una oportunidad y vamos a apostar entonces por el marketing, por la formación y por avanzar en ese momento que es justo el que tenemos que dar ese paso decisivo. Muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración.